Hola, les saludamos en el nombre del Señor. Soy Laura de Salcedo y le damos la bienvenida a tu programa, A tu Espíritu. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro pastor Pedro Luis Salcedo, y también tenemos un tema bien especial, como todos los temas que conversamos cuando nos reunimos. El tema de hoy es la duda, pastor. Amén. Gracias por la invitación. Dios les bendiga a todos. Sí, queremos saber qué es la duda, cómo nosotros, si nosotros en algún momento podemos dudar y qué nos dice la palabra del Señor respecto a ella, cuáles son las estrategias, qué nos dice el Señor. Sí, bueno, la duda es la vacilación o indecisión que se tiene cuando hay dos o más opciones en una decisión, ¿verdad? Eso puede hacer que la decisión se retrase y que puede perjudicarnos en muchos sentidos. A veces la gente nunca llega a tomar la decisión. Sí, La duda puede afectar a tal exacto. manera hasta que la persona se paraliza queda a la ahí. persona y no toma ninguna decisión y al final eso lo perjudica mucho más. Cierto. El verbo en latín es dubitare, que es vacilar entre dos cosas, ¿no? Interesante porque los sinónimos de dudar es vacilar, titubear, y los antónimos, creer, tener certeza o tener fe. O sea que por la palabra de Dios entendemos que el Señor nos dejó a nosotros su palabra. Y también entonces está la palabra que no es la palabra de Dios, es la palabra del mundo, la palabra que el mismo enemigo trae hacia el ser humano para distorsionarlo, ¿no? Sí. En este caso para distorsionar esa fe. Esa palabra, toda palabra que no venga de Dios puede causar duda en nuestras vidas. ¿Es así, pastor? Sí, de hecho, toda palabra que no venga de Dios es en sí una duda que se va a sembrar en la persona. Porque recordemos que cuando estaba Adán y Eva en el Edén, Dios les había dado a ellos una palabra. Es así. Y por algún tiempo ellos estuvieron manejando esa palabra, creyéndole a Dios, o sea, tenían fe en lo que Dios había dicho. Pero ¿cuál fue el ataque que hizo el diablo al hombre y a la mujer? Justamente sembrar esa duda, o sea, hablarle una palabra contraria en algún punto a lo que Dios había dicho, y ellos entonces ya no tenían un solo camino, sino que ahora tenían dos. Y dice, bueno, pero ya va. Entonces se detienen y empiezan a pensar, y ahí está la duda ya instalada. ¿Será que esto es verdad lo que me dijo Dios? ¿O será que lo que me está diciendo el diablo será verdad? Porque lo que dice el diablo muchas veces tiene sentido. O sea, no es, el diablo es astuto y es de todo menos tonto. Así que cuando él trae la palabra de duda, se parece mucho a la verdad. Usó una media verdad, por así decir, Correcto. para meter allí la duda. Si lo queremos ver rapidito como un ejemplo, si tienes un vaso de jugo, por ejemplo, como este, y quieres perjudicar a alguien, bueno, unas pocas goticas de algo malo pues es suficiente. No tiene que llenar todo el vaso, sino poquito nada. Y por eso hoy el tema, bueno, como ya todos los temas, pero este tema es definitivamente importantísimo para todos los que conocemos al Señor, para los que necesitamos mantenernos en este tiempo lejos de la duda. ¿Cómo nosotros, pastor? ¿Hay algún ejemplo que nos puedas dar o alguna herramienta que nos puedas dar de cómo descubrir cuando la duda está allí y cómo poder evitarla además? Sí, el Señor Jesucristo tuvo una experiencia con sus discípulos, pero antes de ver el pasaje que está en Marcos capítulo 11, es interesante saber que la duda es común a todos los seres humanos. O sea, no hay nadie que esté por encima de la duda. No importa su nivel intelectual, su nivel social, su religión, su cultura, etc. Como ser humano. Exacto, va a llegar más temprano o más tarde. Y es importante estar siempre seguro de nuestras convicciones, de nuestros principios, de nuestras creencias, porque eso es lo que nos mantiene, vamos a decir, por un camino. La duda saca a la persona de su camino regular, lo lleva a otro lugar, lo saca de su lugar de confort y lo pone en una parte incómoda. De incertidumbre. Correcto. Entonces, por ejemplo, en este caso, Jesucristo con sus discípulos, él estaba caminando con ellos, vieron una higuera, es la planta que da higos, y Jesús quiso comer de los frutos de esa higuera, ¿verdad? Entonces, como no tenía frutos, él la maldijo y le dijo, más nunca salga de ti ningún fruto. Pasaron ese día y cuando venían de regreso, dice la palabra, está en Marcos 11, 20 al 24, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea que la palabra que habló Jesús se cumplió tal cual. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Y hasta aquí es como, es interesante pues ver que Jesús
le va a hablar de la duda, pero lo primero que hace es Marca. los afirma, tengan fe en Dios. Y después dice, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Es tremendo. O sea que Jesús está marcando bien la diferencia, tengan fe y no duden. Y Entonces, con la enseñanza que les dio, porque le habló a la planta diciéndole nunca más correcto. vas a dar fruto, y luego le da a ellos la oportunidad de ver que realmente la planta se secó. Correcto. Está usando el Señor su palabra, está diciendo nunca más lo vas a hacer, y ellos vieron ese Y resultado. cuando, lo que pasa es que, claro, el otro pasaje está anterior, cuando él maldice la higuera, pero cuando él lo hace con firmeza, es decir, de una vez sin dudar, Sin vacilar. sin vacilar. Esto es así, no, nunca más tendrá fruto. Y el resultado se ve a corto plazo. El 24 dice, por tanto digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Me preguntaba si había alguna herramienta cuando llega la duda. Sí, la palabra de Dios es la primera herramienta y la oración es la segunda. Porque la palabra de Dios nos da ejemplos como este, donde se contrapone la fe y la duda. La fe y la duda son conceptos opuestos, son como imanes del mismo polo que se repelen, ¿verdad? Como agua y aceite. Entonces, cuando llega la duda, nada mejor que afirmar nuestra fe. Porque es como, ¿cómo les explico? Si yo tengo un líquido aquí en este vaso, mientras ese líquido está ahí no puede haber más nada. Si yo quiero poner otra cosa, tengo que desalojar este líquido y poner el otro. Entonces, la duda y la fe compiten por ese lugar en nuestro corazón y en nuestro cerebro, en nuestra mente. Entonces, por eso Jesús, él les hace énfasis. Quiten la duda e instalen la fe. O sea, no dejen, porque si dejan que se instale la duda, ya no van a tener espacio para la fe. Es como cuando la gente come. Si te comes primero... No dejas para el postre. Ajá, entonces, o te comes el postre primero, no te vas a poder comer Sí. Cuando el Señor les dijo, tened fe en Dios, fue imperativo. O sea, eso es una orden que el Señor les dio. Pero les estaba enseñando, les estaba afirmando su fe, podría ser, ¿no, pastor? Sí, para que la duda ya no tuviera lugar allí. Correcto. Recordemos que Jesús usaba un estilo de enseñanza muy interesante, porque él les daba la parte teórica, pero de una vez, por eso caminaba con ellos. Comían juntos, estaban todo el día caminando, iban de un pueblo a otro, y lo que se iba presentando en cada lugar, entonces de eso Jesús hacía una enseñanza. En este caso usó la higuera para afirmar la fe, la duda, todas estas cosas. Así que estamos nosotros, según lo que el pastor nos está enseñando, entendiendo que la duda puede venir, y de hecho va a venir a nosotros como ser humano, pero cuando nosotros hemos creído en el Señor, cuando nuestra vida se la hemos entregado a Dios, entonces también el punto número 2 es que nuestra fe se va a ir reforzando, o sea, la duda se va a ir disipando de nosotros usando esa palabra de Dios, viendo el ejemplo de... Sí, en otras palabras, mientras más aumenta la fe, más disminuye la duda. Correcto. Y viceversa. Si no hacemos que la fe aumente, entonces la duda va creciendo. Entonces va a gobernar nuestro corazón, nuestra vida, nuestras decisiones. Y es importante que eso no pase. Y hay otra cosa, que en nuestro caminar con el Señor, nosotros se va a mostrar de nuestra vida qué hay en nosotros, si hay duda o hay fe. Porque hay personas que en este tiempo es necesario. ¿Por qué estamos hablando de la duda? Porque necesitamos refrescar, que nosotros nos podamos dar cuenta, como pararnos en un espejo y decir, hey, ya va, espérate, yo estoy viviendo del lado de la duda, avanzando con la duda, o estoy realmente viviendo y avanzando con el Señor y aprendiendo. Porque, amados, se hace muy interesante por los tiempos que estamos viviendo. Pastora, de hecho, la persona que tiene firmes convicciones, en este caso nosotros, con la palabra de Dios, pero firmes convicciones en general, tiende a tener menos dudas. Por ejemplo, una persona dice, yo tengo la habilidad para vender, y suponte que está desempleado en un momento dado. Pero si esa persona dice, como yo tengo esa habilidad, bueno, yo voy a buscar empleo, hay aquí algunos lugares, déjame mostrarle a ellos lo que yo sé. Y conozco un pastor que siempre él da como ejemplo, que él dice, mire, si usted quiere mostrarle algo a alguien, vaya allá y dígale, yo quiero que me contrate, en el caso de empleo, ¿no? Quiero que me contrate, estoy dispuesto a trabajarte gratis una semana, para que veas lo buen trabajador que yo soy, y si no me contrata vas a ver la gran pérdida que vas a tener en tu empresa. Entonces eso es una convicción firme, por lo tanto tiene fe y está despejando toda duda. A lo mejor no lo contratan, pero no va a ser porque la persona no puso de su parte, que es un poco lo que decía Jesús aquí. Cuando pida, no dudes,
O sea, no dudes en tu corazón, saca la duda completamente y pide con fe que eso va a llegar. Sí, porque es que la duda afecta principalmente, como lo hemos conversado acá en otros temas, nosotros necesitamos estar nosotros primeramente seguros, confiados. Y por eso es que alguien con duda no va a caminar muy lejos. Alguien con duda es probable que ni siquiera camine. Alguien con duda puede ser que se mantenga como la enseñanza aquella de que está en una mecedora y no logra salir nunca de allí, amado. Por eso el Señor no acepta la duda. La palabra, el equivalente a eso sería Santiago 1:6, que él dice, cuando pidas, pide con fe, no dudando, porque el que duda es como la ola del mar, que va y viene. O sea, que te ve que el viento la lleva y la trae. Entonces, Santiago también es enfático allí. Aparta la duda cuando vayas a pedir, cree firmemente. Tremendo. Quiere decir que para nosotros hacer que se disipe la duda de nuestras vidas, que va a llegar en cualquier momento, y en cualquier área de nuestra vida, pero tenemos entonces, número uno, la fe en Dios, la fe en su palabra, porque es la que nos va a hacer disipar la duda. Correcto. Y tener firmes convicciones, en este caso en la palabra de Dios. Mantenernos firmes allí. Hay otro aspecto interesante de la duda, y es que como somos seres humanos, no todos somos iguales, o mejor dicho, todos somos diferentes. Eso significa que aprendemos diferentes, que vamos a ritmos diferentes, que unos tienen más, en este caso fe, otros menos, unos tienen más dudas, otros menos, ¿verdad? Cuando Jesús estaba resucitado, en Mateo 28, vamos a buscarlo rapidito, en Mateo 28, versículos 16 y 17. Jesús ve a las mujeres primero, ¿verdad? Y le dice a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos que me esperen allá en el monte donde yo les ordené, en Galilea. Y entonces ellos van y hacen caso, ¿verdad? Mateo 28, 16 y 17 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vieron a Jesús, le adoraron. Pero al final termina diciendo, pero algunos dudaban. Esto estamos hablando de los 11 discípulos porque ya Judas no estaba, pero los otros 11 eran los mismos que por 3 años y tanto habían estado con Jesús, yendo y viniendo, ¿verdad? Escuchando sus enseñanzas, estando allí, alimentaron 5,000, alimentaron 4,000, vieron los milagros, resucitaron a Lázaro, etcétera, etcétera. O sea que si su fe en algún momento estaba poca, tuvieron chance suficiente para alimentarla. Pero ¿por qué llegó la duda? Porque en el momento crítico, cuando Jesús es apresado, los discípulos se esparcen y ellos dicen, pero si este era nuestro maestro, si este es el Hijo de Dios que él no nos corroboró, ¿cómo es que lo pusieron preso? ¿Cómo es que lo latigaron? ¿Cómo es que le hicieron todo eso? Y ahora está enterrado. Entonces, claro, es normal que llegara la duda en esa circunstancia. ¿Qué es lo que hizo o qué es lo que debió haber hecho que esa duda se despejara? Pues recordemos que en ese momento de duda fue cuando Pedro negó al Señor, fue cuando todos corrieron, o sea, ahí no se salvó nadie. Mostraron ellos su humanidad, que es lo que nos pasa a cada uno de nosotros en diversas circunstancias. O sea, que una situación fuerte en el ser humano es lo que pone a prueba sus convicciones. Correcto. Porque si estos muchachos en este momento tan duro que estaban pasando es donde su fe estaba siendo golpeada, esa convicción que tenían en el Señor Jesucristo, eso entonces nos enseña a nosotros que de acuerdo a la situación que nosotros estemos pasando, hay situaciones que son más suaves, puede ser como cotidianas, se vuelven, ¿no? Pero hay otras que son muy duras, que impactan, amado. Pero que vamos a ver qué va a pasar aquí entonces. ¿Qué hicieron esta gente? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos a tu espíritu queremos recordarte que sí, somos seres humanos, pero tenemos un llamado de Dios. Correcto. Y no estamos solos en esta tierra, podemos contar con el Dios Todopoderoso. Y cuando Él se atreve a decir no dudes, es porque Él nos ha dado la capacidad para que lo hagamos. Así que vamos a saber. Vamos a saber. Mira, pastora, hay una historia interesante de los judíos, un pueblo que se llamaba Masada, y después hicieron una película, que los romanos estaba en una montaña, el pueblo, y había una fortaleza allí. Entonces ellos estaban allí bien seguros, ¿no? Los romanos intentan entrar a la fortaleza y no podían. Entonces ellos inventan una especie de, vamos a ponerlo, parafraseando lo que era la película, como una especie de árbol grande, y con eso están tratando de tumbar la puerta de la fortaleza. Y ellos están ahí, los soldados están dándole y duran su tiempo. Y los judíos están arriba viendo que más tarde o más temprano ese árbol va a tumbar la puerta.
porque o sea, es cuestión de tiempo. Entonces, si no ha visto la película, bueno, véala. Si no sabe la historia, no se la voy a terminar de contar. Aquí la voy a parar. Porque solamente quiero usar la ilustración de que así como ellos tomaron ese tronco grande para golpear esa puerta, así hace la duda con la fe. La fe sería la puerta que está allí firme, bien cerrada, resistiendo, y la duda es ese tronco que está dándole ahí en la puerta, así, dándole, tratando de tumbar la fe. Entonces la duda viene y la fe resiste. Si la fe es débil o es corta o es ahí que no está bien fundamentada, se va a caer muy rápido. O sea, si está fundamentada en su propia fuerza, correcto, en su propia confianza o seguridad, o si está fundamentada en, valga la redundancia, en un fundamento falso, también se va a caer muy rápido. Entonces, por eso es que es necesario que nuestra fe esté bien fundamentada. Cuando venga la duda que va a llegar, lo más seguro de toda la vida es que va a llegar la duda. sí es. Entonces, cuando llegue, no importa qué tan duro golpea nuestra fe, que nuestra fe se mantenga firme. En este caso, los discípulos, que dice que algunos dudaron, bueno, ¿qué es lo que podemos extraer de allí? Algunos no les hizo mucha falta, o sea, ellos simplemente recordaron lo que Jesús les había dicho y cuando lo ven, oye, lo adoran, Señor, mira, pero sí es verdad que tú nos habías dicho que ibas a resucitar, etc. Entonces, dentro del ambiente de duda que se había causado, despejaron rápido y se alegraron. Pero otros todavía estaban así como, él nos había dicho y todo eso, sí es verdad, pero ¿será verdad que este es Jesús? O sea, todavía mantienen, le dan cancha a la duda, ¿no? O sea que en el momento que ellos vieron al Señor, lo que estaba en su corazón fue lo que se fue despertando, que era la misma palabra que Dios les había dado a ellos de que iba a resucitar. Yo les he dicho en otros momentos que nosotros, por medio de este programa, siempre vamos a tener un solo camino. Vamos a dirigirlo hacia alguien y hacia algo. Hacia alguien que es nuestro Señor Jesucristo y hacia algo que es su palabra. Definitivamente que para nosotros, entonces, según las herramientas que nos estás dando, pastor, para nosotros disipar la duda debe estar la palabra de Dios. Correcto. En nuestro corazón, correcto, aún en nuestra mente, que se nos puede olvidar en algún momento, de acuerdo a lo duro que sea la circunstancia, pero de que ella va a despertarse. Sí, recordemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y la va a traer cuando haga falta a nuestra mente y a nuestro corazón. Te puedo dar un testimonio personal rapidito. Cuando éramos nuevos creyentes, eso hace algunos años, algunas atrás, habíamos un grupo, ¿verdad?, que estábamos estudiando con el pastor. Y bueno, nos bautizaron, nos integramos a la iglesia, pasó el tiempo y después el Señor nos ministraba por medio de profetas y predicadores que venían, que teníamos ministerio. Nosotros, como éramos nuevos, no entendíamos muy bien qué era eso. Pero en ese grupo había, supóngase, como unas 8 o 10 personas. Algunas parejas incluso. Y hablo en este caso nosotros como pareja. Después de un tiempo que nosotros fuimos tomando todos los pasos que había que tomar en la iglesia, pues el Señor nos sacó a pastorear. Pero de ese grupo inicial, o sea, que el Señor había dicho que había ministerio, solo muy poquitos creyeron de verdad. En muchos se sembró la duda, en otros incluso se fueron, no perseveraron. Y nosotros hoy aquí, 20 y tantos años después, 24 años después, estamos aquí perseverando, ¿verdad? O sea, porque el Señor, no es porque seamos una gran cosota, sino porque Dios puso esa fe en nosotros y pudimos avanzar. Así es. Hay otro aspecto de la duda, que sería en este caso la contraparte, que es la fe, ¿verdad? Y vamos a verlo rapidito. En Romanos 12:3 dice el apóstol Pablo que cada uno tiene una medida de fe. Vamos a leerlo. Digo pues, Romanos 12:3, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y traigo esta colación porque es interesante que el apóstol Pablo habla de una medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Fíjate, pastora, que en ese aspecto hay un poquito de discrepancia o no hay acuerdo entre los predicadores, entre los estudiosos de la palabra, porque algunos dicen que Dios le repartió a todo el mundo la misma medida de fe. Pues vamos a suponer que esta sea la medida de fe, entonces así en esta copa, en esta medida, esta es igual para todo el mundo. Pero hay otros que dicen no es así. Dios repartió a este bastante y a este le dio más poquito.
Entonces uno pensando un poquito en eso, nos damos cuenta que si Dios es justo, como en efecto lo es, debió haberle dado la misma medida a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque si no sería injusto de parte de Dios. O sea, si ella tiene esta medida, agarra aquí, esta medida grande de fe, para ella va a ser más fácil lograr las cosas, en cambio para mí me va a costar porque mi medida de fe está chiquitica. Mientras que si todos tenemos la misma medida, Exacto. pues ya depende de cada quien si se la toma o no. Cómo la usa, ¿verdad? Sí. Nosotros creemos que Dios repartió la misma medida de fe a cada uno, pero ¿qué es lo que pasa? Cada persona hace crecer su fe a la estatura que quiera o hasta donde lo pueda llevar. Y entonces ese nivel, te repartieron esto, pero tú con eso puedes hacer mucho más. Es como una inversión. Cultivar, multiplicar. Correcto. Entonces cada uno de nosotros, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio del ayuno y por medio de la relación con Dios, vamos a hacer que nuestra medida de fe crezca. Y me estoy tomando más tiempo del que debería, pero es interesante que los discípulos, cuando en algún momento le dicen al Señor, aumentanos la fe. O sea, quiere decir que la fe puede aumentarse. No porque Dios le dio diferentes medidas, sino porque con la medida que te dieron, bueno, eso es tu cuota inicial. Pues de ahí puedes tú trabajar y multiplicar eso. Exacto. Muy interesante, amado. ¿Por qué? En este tiempo, pastor, nosotros necesitamos descubrir. Mira, muchas de las personas que han pasado por acá enseñándonos algún tema, nos han compartido diciendo, de verdad que a medida que voy estudiando la palabra, me he acercado más a Dios, me descubro en qué nivel estoy, si estoy alto o estoy medio o estoy bajo. Y todo eso lo hace el Señor para que nosotros entonces nos ocupemos. Si estamos bajos de fe, vamos a ocuparnos en alimentar esa fe, amado, porque la duda es capaz de destruir. La duda es como la cizaña, la duda destruye la fe. Y recordemos siempre que nos dice la palabra del Señor que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. A robar la fe, a destruir la fe, a matar la fe. Consideramos que en este tiempo hay muchas personas que han conocido al Señor, pero han dejado que su fe vaya menguando, porque le han dejado el trabajo a Dios. Le han dicho, Dios, auméntame la fe, o Dios, dame. No, y como dijo, nos está explicando el pastor, usted necesita cultivar, usted necesita multiplicar, es un trabajo suyo. La duda, entonces, no tiene ningún tipo de compatibilidad con la fe. El Señor nos ha llamado a que no aumente la duda en nosotros, más bien que aumente la fe en nosotros. Pastor, ¿has tenido en algún momento un tiempo de duda? Porque como todos los invitados le hacemos una pregunta a ver si, como seres humanos, nosotros también enfrentamos situaciones y circunstancias. ¿Has tenido alguna circunstancia o algún momento de tu vida en que la duda te haya visitado? Sí, como la mayoría de las personas, muchas veces, ¿verdad? Pero recuerdo una en especial que fue muy fuerte porque el Señor, yo soy ingeniero de profesión y bueno, trabajé por muchos años en mi país, en Venezuela, más o menos unos 14 años como ingeniero. Y cuando el Señor nos llamó, yo tenía un buen empleo, teníamos todo lo que un buen empleo puede dar, o sea, teníamos una buena casa, teníamos vacaciones todos los años, teníamos buenos regalos en diciembre, etcétera, ¿no? Todos los beneficios económicos de un buen empleo. Pero llega el momento donde el Señor nos llama a tiempo completo al pastorado. O sea, nos había llamado, yo trabajaba en la compañía, trabajaba en la iglesia, estudiábamos en el seminario, o sea, en ese tiempo los muchachos estaban pequeños, la vida era complicada en ese tiempo. Pero si algo podía complicarlo más fue que el Señor nos llamó a tiempo completo a la iglesia. Entonces se presenta una encrucijada, ¿verdad? Una encrucijada de vida. Una encrucijada es cuando usted llega a un punto donde hay dos caminos, dos o más caminos. Y tiene que detenerse, o sea, no es que llega, se para allí y empieza a ver, este camino me lleva para allá, este camino me lleva para acá. Y cada uno de los caminos pues tiene sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, uno de los caminos era la seguridad, el bienestar, el trabajo seguro que daba la compañía, ¿verdad? El otro camino era vivir por fe, era no saber qué deparaba el mañana. O sea, la seguridad se iba en ese sentido totalmente, ¿no? Porque era aprender a vivir dependiendo de Dios. De su palabra. De su palabra y de su provisión, etc. Entonces, bueno, obviamente estamos aquí, escogimos el segundo camino, ¿verdad? Escogimos creerle a Dios, depender de Él, y no fue fácil al principio, porque estábamos acostumbrados a tener buenos ingresos económicos y eso, lo primero que bajó fueron los ingresos económicos.
nos tuvimos que restringir de muchas cosas y hubo momentos en que la cosa fue fuerte, pues, y no nos faltó nada, Dios nos sostuvo, o sea, nos mostró su fidelidad, etcétera. En esa parte no tenemos quejas respecto a Dios. Pero la duda llegaba todos los días, o sea, porque, por ejemplo, cuando llegaba un cumpleaños de uno de los niños, cuando llegaba el Día del Niño, o Navidad, o cuando tocaba el tiempo de vacaciones, que nosotros los habíamos acostumbrado a irnos a otros lugares, pues empezábamos nosotros, ay, ahora de dónde saldrá la provisión. Entonces, ¿qué nos tocaba? Orarle a Dios, y Dios enviaba la provisión. ¿Sabes cómo combatimos esa duda, pastora? Nosotros hicimos una lista de, primero, bueno, obviamente con la palabra de Dios y con oración, pero hicimos una lista de varios versos que están en la palabra que podemos considerar la promesa de Dios para momentos difíciles. Y entonces en esa lista, en las noches repasábamos, la pastora y yo orando, pero era bonito porque era una oración sentida, una oración, vamos a decir, desde el fondo del corazón. Cuando a veces, recuerdo una vacación que fuimos a Mérida, un lugar bien bonito allá de mi país, y no teníamos el dinero, y ya, o sea, había surgido la posibilidad y no teníamos el dinero. Necesitábamos en ese tiempo, supóngase en ese tiempo serían como unos $1,000, era bastante dinero. Y prácticamente de la noche a la mañana el Señor proveyó todo, pudimos alquilar una camioneta grande, nos fuimos toda la familia, alquilamos allá hoteles, o sea, hicimos todo lo que una vacación ameritaba, y fue Dios el que lo proveyó. Uno de los, voy a leer 2 o 3 pasajes. Uno está en el Salmo 37:25, que dice: joven fui y he envejecido, no he visto justo que mendigue pan, desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El otro está en Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y el otro está en el Salmo, estos son 3 de los muchos que leíamos en aquel tiempo. Salmo 63, los versos 7 y 8. Voy a leerlo ya para ir cerrando. Dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Ese es uno hablándole a Dios. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces, palabras como esa nos iban dando aliento, y Dios nos iba mostrando que Él estaba con nosotros. Era una batalla, pero al final pudimos vencer. Palabras como esas disipaban la duda que en el momento visitaba tu vida. Es como cuando nosotros sabemos que cuando el Señor nos dejó este regalo hermoso que es su palabra, va a venir, vamos a aprenderla, pero van a venir las pruebas. Las pruebas, en medio de las pruebas, es que la duda le gusta visitar. En medio de las pruebas es que la duda le gusta visitar. Así es que lo que nosotros estamos aprendiendo esta noche es que nosotros debemos tomar la palabra del Señor, creerla, porque eso es lo que va a disipar la duda. ¿No es así, pastor? Correcto. Es lo que vamos nosotros a mantener en nuestro corazón, para que se vaya la duda, o se minimice, o se quede en silencio. Cuando creemos, aumenta nuestra fe, y la duda no tiene cómo entrar. Es así. Entonces, pues, hoy vamos a darle gracias al Señor, como a todos nuestros invitados les invitamos a orar, porque si tú tienes en este momento una situación en medio de la prueba, si tú estás en prueba en este momento y quieres que el Señor obre para bien en tu vida, vamos a pedirle al pastor que ore por ti, que ore para que tu fe sea, vaya creciendo, tu fe pueda agarrarse de la palabra del Señor y tú puedas obtener la victoria realmente, puedas salir de esta prueba en bendición, como en cada una de las pruebas que nosotros logramos pasar en nuestro tiempo en Venezuela, en este caso, ¿no? Así que vamos a orar para que el Señor pueda bendecir tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos brinda de conversar acerca de la fe, de cómo despejar la duda, de cómo sembrarnos en su palabra, oh Dios, y que sea ella la que nos guíe, la que nos lleve hacia adelante. Pedimos que todas las personas que nos escuchan, si están en un momento difícil, de prueba, de dificultad, con muchas dudas en su corazón o en su mente, sea usted ayudándoles a que afirmen su fe para que esas dudas sean despejadas. Que sea usted, oh Dios, obrando de una manera especial y poderosa, quitando toda duda de sus corazones, y que ciertamente ellos puedan salir adelante como pasó con nosotros, que podamos dar testimonio fiel y verdadero de que usted es real, de que su palabra es viva y es eficaz y nos ayuda a disipar toda duda. Le damos a usted la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bye.